Vamos a las conclusiones del tema reforma del Estado, si debe comenzar o no reduciendo los ministerios del Estado peruano, ¿no? Vamos con la conclusión, idea final de Pepe Rocha. Adelante. La reforma del Estado en el país tiene que ver con varios aspectos. Entre ellos se puede dar el tema de la reducción de los ministerios, pero tiene que ver con reformas además constitucionales de otro tipo. La reducción de ministerios seguramente implicaría una modificación constitucional también, pero dentro del sistema político nacional hay varias maneras de cambiar el sistema constitucional en el que vivimos. La Constitución del 93, ya muchos conocemos los antecedentes y sería tedioso volver a recordarlos, pero hay diferentes artículos que deberían ser modificados para tener un Estado más moderno y un Estado proactivo. Temas de educación, temas de justicia deben ser modificados, sobre todo modificados como se ofreció. El tema de un cambio de sistema económico se ofreció también como parte de las propuestas presidenciales que hasta ahora están muy lejos de ser respaldadas por el presidente de la República. Pero en cuanto a temas de los cambios ministeriales, es evidente que una reducción de ministerios sería un paso importante para reformar y agilizar el tratamiento de nuestro país en diferentes formas, ¿no es cierto? El tener que tener un Ministerio de Cultura y un Ministerio de Educación para muchos es un tema que no tiene sentido si ninguno de los dos funciona como debería funcionar. El último televidente que llamó hablaba de temas de corrupción, sin embargo nosotros tenemos un Ministerio de Justicia que parece no cumplir sus funciones. El problema aquí, como te repito y como empecé mi comentario, es la funcionalidad que tienen los ministerios. ¿Sirven realmente o es que el haberse dividido y tener temas puntuales, cada vez más puntuales, hace que estos no se cumplan tampoco? ¿Cuál es la diferencia de haber separado ahora el Ministerio de Desarrollo con el Ministerio de la Mujer y haberle dado algunos casos de bienestar social? Hasta ahora no tiene mayor sentido, ¿no? Correcto. ¿Qué nos dice? Has mencionado el tema de sistema, Pepe. ¿Qué nos dice Julio César Alba en su trabajo sobre el tema del sector público? Hace una pregunta muy interesante. ¿Tendremos la oportunidad de esperar más tiempo para que la gente recobre la fe en un sistema que siempre fue corrupto? ¿O será preciso tomar acción antes de que sea tarde, echando mano a una cirugía radical, dolorosa, pero salvadora? Vamos con palabras finales sobre el primer tópico con Alfredo Gil de Meister. Bueno, yo sí insisto en que, como bien ha dicho Pepe, los ministerios tienen que ser eficientes. Hay que buscar eficiencia, resultados. Lo que no funciona no funciona, lo que funciona, funciona y bienvenido sea. Hay que buscar eficiencia, resultados, y así debe ser. No, pero Rafael ha dicho una cosa muy cierta: los ministros son cargos de confianza y su gabinete, ¿no? Entonces, en el caso de cargos de confianza, yo me acordaba mucho de cuántos ministros cuestionados hemos tenido, y me acordaba así, por ejemplo, desde Boloña, PPK. Yo tengo buena memoria, por si acaso, ¿eh? Y me acuerdo de la famosa ley Kuczynski petrolera del año 82, cuando Belón importó dos ministros como Rodríguez Pastor y el PPK, que trajo su famosa ley petrolera, y a favor de ciertas petroleras, que prefiero no mencionar, ¿no? Y así fue. Lo que pasa es que la gente se olvida. Sigo con Ulloa, Abrolandini, Chávez de la Hunde, Vázquez Bazán, y sigo así de gobierno a gobierno. Y no pasa nada, y ahí estamos. Y otra cosita ya, yendo a otros temas, para terminar, el tema de la corrupción. El tema de Alexis Humala, repito, lo dije el otro día, es una oportunidad de oro que tiene Jiménez para comprobar y dar fe y asegurarnos y probarnos de que verdaderamente se va a luchar contra la corrupción. Porque les digo una cosa, y desde que hago una apuesta, en un mes ya la gente se olvida de Alexis Humala. ¿Cuánto va? Les apuesto lo que quieran. Y finalmente termino con lo que hemos visto de Federico Salazar y los periodistas. Es lo que llamamos periodistas reciclados. Yo tengo buena memoria y me acuerdo lo que fue el Fujimolato. Y ciertos periodistas que no, lo de Canal 2, Canal 4, etcétera, prefiero no decir nombres, pero que hoy están reciclados y como si nada, salen con la cara de la pantalla y no pasa nada, señores. O sea, Dios mío, hay que tener cuajo verdaderamente, ¿eh? Correcto. Fernando Urbina. Bueno, una reforma del Estado peruano tiene que ser integral y tiene que tener un aspecto de racionalización. Un aspecto importante es el planteado, la fusión. Y creo que ha habido tres consensos, ¿no? Un ministerio que fusione la educación, la cultura, y la ciencia y la tecnología, un ministerio que fusione en este caso la inclusión social, un ministerio que funcione en este caso relaciones exteriores, comercio exterior. Pero el problema del Ejecutivo va más allá. O sea, hay un gran problema que es cómo está el Ejecutivo en una región, que no lo hemos alcanzado a deliberar, a discutir hoy día, pero lo dejo ahí presente, porque no hay una unidad de gestión y de mando del gobierno central en una región. Está despilfarrado todo, proyectos, programas. Entonces no hay un concepto de cómo debe participar el Poder Ejecutivo en una región. Y bueno, y para terminar,
hay aspectos de la calidad y del servicio que están a nivel de convenios, pero no vemos nada. Y algo muy cierto, no hay un concepto de sistema. Yo ahí creo que hay un gran aporte del coronel Pebe, que está hablando de sistema, de algo más integral, que sería interesante que lo rescate el actual gobierno, ¿no? Correcto. Conclusión, en este tema ya viene, amigo televidente, el otro que va a despertar pasiones realmente. ¿Qué nos dice el doctor Héctor Vargas Aya en cuanto a la reducción o no de ministerios? Sí, mire, de todo lo expuesto hasta este momento se deduce lo siguiente. He estado analizando los ministerios. La creación de ministerios aquí se cree que debe obedecer a cuestión de sexo o de raza, los ministerios son discriminatorios, promoción social por un lado, la mujer por otro lado. Los ministerios no tienen sexo, ni color, ni etnias, ni nada. ¿Qué es el ministerio de etnias y la promoción social y pueblos de información, no sé qué demonios? Y bueno, esto es una estupidez. Ahora, los ministerios que son hoy 19 me parece, deberían reducirse a 8 o a 9. Bueno, hay otro problema que se deriva de esto, y que lo ha señalado el de Meister, sobre los gastos, la distorsión que existe en los presupuestos, ¿no es cierto? Eso es verdad en parte, pero hay una verdad mucho más monda y lironda. En materia de ineficiencia de inversiones y de gastos, no solo de las regiones, también del Poder Ejecutivo en Central. Claro. Actualmente se ha denunciado en el Congreso que este año está devolviendo 21.000 millones de soles que no ha gastado los ministerios, estos famosos ministerios, no saben gastar tampoco. Claro. De manera que no es cuestión de regiones, también es cuestión de la estructura nacional, la estructura del Estado. En el Perú no hay Estado, no hay programa, no hay estructura funcional, no hay instituciones públicas. De manera que el último tema, en cuanto se refiere a la corrupción, hay otro prurito en este país nuestro de ponerle adjetivos a la comisión, mega comisión, comisión de alto nivel, de super nivel, que no sé jeringas, ¿no? Cosas bárbaras. No, señor, aquí se trata de perseguir la corrupción con energía y con el puño en la mesa y con la aplicación de la ley. Mientras haya impunidad, ¿no? Ahora, no se puede hacer, vuelvo a repetir, esta es una cosa que hay que martillar, no se puede hacer pactos sobre la moral. Esa es una cosa vergonzosa, que esta noticia debe haber circulado ya por todo el mundo, que en el Perú se está haciendo pactos para que no se vuelva ya a coimear, ¿no? Pacto de integridad contra sobornos. Qué barbaridad. Bueno, es decir, hay muchos temas, mi querido Romero, de esto yo le sugiero que para la próxima sesión se les doble esto, porque se han derivado muchos temas importantes que en una media hora no se puede abordar. Te robo solamente 20 segundos, yo que me despido, Rafael, y es un tema fundamental que se ha tocado hoy día y que tiene que ver con el tema presupuestal, para que vean que cuando se habla de la deficiencia de los ministerios es importante tener en cuenta los cambios. Si en un año tienes 3 presidentes del Consejo de Ministros, 4 ministros del Interior, 4 ministros de Defensa, ¿cómo esperas que se cumplan las proyecciones de los gastos de presupuesto? Claro. Con 4 ministros de Defensa se ha gastado 8% del presupuesto anual. El Interior por ahí también. O sea, no se pueden hacer los gastos porque los ministros entran, son nuevos, averiguan, y mientras averiguan y quieren ejecutar, hacen su plan, que lo sacaron. No se puede gastar de esa manera. Además de otra cosa, sobre eso, el problema no es solamente de gastar o no gastar. El problema es el SNIP. Hay que descentralizar el SNIP o desaparecerlo. O descentralizarlo. Miren, en este momento, ayer señalado, creo, o anteayer, que en el SNIP hay más de 800 proyectos. Sí, claro. Una institución de burócratas que no conocen la realidad del país, ni de Espinar, ni de nada, y no pueden resolver el dictamen de 20 proyectos, van a resolver 800, de manera que este es un asunto, ¿qué cosa es primero? Así es. Muy bien, doctor, así es, muchas aristas. Amigos, prepárense para el siguiente tema, antes a modo de conclusión. Es verdad, hay ministerios, son buenos instrumentos, pero faltan mejores músicos. Y eso depende de tener buenos ministros, ministros con liderazgo, ministros que sean líderes en su sector y en el país. Esos son los instrumentos necesarios que necesita el país. Y para tener líderes, página 133 del libro Pastilla para levantar la moral, hay un pensamiento que tiene que ver con educación y quiero dejarles en consideración. Dice así, aquí lo tenemos: educad primero a vuestros hijos y luego dadles instrucción
pues toda educación es previa a toda clase de ciencia, que se ha convertido en nuestros tiempos en instrumento de destrucción. Vean la ciencia económica nomás. Esa ciencia que debería desarrollar al hombre se ha convertido en destrucción del hombre, porque no se ha entendido cabalmente que la economía está para servir al hombre y no el hombre para servir a la economía. Regresamos con el tema de pensiones, de jubilados. Alguien por ahí ha dicho que debe eliminarse el Sistema Nacional de Pensiones y un diario la ha seguido con un editorial. Entérese de esto en detalle después de nuestros titulares.